Esto es América Noticias y estos son nuestros titulares. Una familia cubana vuelve a hacer noticia en Florida. Madre e hija asesinadas a balazos. ¿Qué pasó? De Miami a La Habana, Cuba se hunde entre basura y podredumbre. ¿Hasta cuándo? Y la tensión entre Estados Unidos e Irán se dispara y el mundo contiene la respiración. Les tenemos los detalles. En medio del pulso internacional, Marco Rubio lanza una advertencia directa a Delcy Rodríguez. No obedecer puede tener consecuencias. Y el presidente Donald Trump se reunirá con Gustavo Petro justo cuando la relación entre ambos está en su punto más bajo. ¿Qué puede salir de ese encuentro? Les contamos todo esto y mucho más aquí en América Noticias. Una familia cubana quedó marcada por la tragedia tras un tiroteo ocurrido este lunes alrededor de las 7 de la mañana en la cuadra 500 de Pine Way, en Green Acres, Florida. De acuerdo con el informe oficial, la policía respondió a reportes de disparos y al llegar a la vivienda encontró a una mujer fallecida y a otra con heridas de bala. Paramédicos trasladaron de urgencia a la víctima herida a un hospital local donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades identificaron a las víctimas como Milvia Quintana Placeres, de 59 años, y su hija Briana Rodríguez Quintana, de 25, ambas cubanas. Madre e hija residían en el lugar donde ocurrió el tiroteo. El presunto agresor fue identificado como Juan Esteves Mesa, de 60 años. Según la policía, tras el ataque el hombre se refugió dentro de la vivienda. Los agentes intentaron contactarlo sin éxito, por lo que el equipo SWAT de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach aseguró el área e ingresó al inmueble. Dentro de la residencia, los oficiales encontraron a Esteves muerto por una herida de bala autoinfligida, lo que confirmó que se trató de un doble asesinato seguido de suicidio. Las autoridades indicaron que el caso se investiga como un presunto incidente de violencia doméstica, según reportes de CBS. Aunque la policía confirmó que las víctimas y el agresor se conocían, no ha detallado oficialmente el vínculo. Sin embargo, personas cercanas a la familia señalaron en redes sociales que Milvia Quintana y Esteves mantenían una relación sentimental. La tragedia ha generado profundo impacto entre cubanos en Florida, que hoy lamentan la pérdida de una madre y su hija en un hecho violento que vuelve a poner el foco en la violencia doméstica. Les traeremos más detalles sobre esta triste noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias. Caos total en Cuba, basura amontonada, calles convertidas en vertederos y una isla que se desmorona. Y aquello está lleno de basura, pero lleno. Y en todas partes, en todas las esquinas, hay basura. Y no vamos a tapar eso con un dedo. Calles llenas de montañas de basura que nadie recoge, animales callejeros husmeando entre desechos podridos y un hedor que enferma a toda una ciudad. Vecinos desesperados han empezado a quemar los residuos en plena calle por falta de camiones de recogida y combustible, generando humo tóxico y más riesgos para la salud pública. El gobierno no se ocupa de esto, dejan una cochinada con gusanos, todo eso ahí, se están metiendo hasta para la casa. Dicen que no hay gasolina. Todas las instituciones, epidemiología, sanidad, aquí al Poder Popular, bueno, hemos recorrido toda La Habana. Estuve en el Consejo de Ministros el otro día, lo saben. Pero, no, sí, padre, no sé, es que no hay combustible, es que no hay camiones, sí. Pero yo no veo esto en ninguna casa del partido. Es un poco frustrante porque tú estás luchando aquí, te duele ver esto y dices, no, y a las autoridades les tiene que doler más. La razón. Cuba enfrenta una crisis de combustible sin precedentes. La escasez de gasolina ha paralizado los camiones recolectores y los generadores de energía, dejando barrios enteros sin servicios básicos. El gobierno, acorralado por sanciones, caída del suministro de petróleo desde Venezuela y la suspensión de envíos desde México, lucha por mantener los servicios esenciales. Los apagones son cotidianos, las filas por gasolina se extienden por kilómetros y la gente ya no sabe cómo llenar un tanque ni limpiar sus propias calles. Esto es peor que el periodo especial de los años 90. Gritan los vecinos mientras las plazas se llenan de basura que nadie sabe cuándo o si alguna vez será recolectada. Y aquello está lleno de basura, pero lleno. Y en todas partes, en todas las esquinas, hay basura. Y no vamos a tapar eso con un dedo. ¿Me entendiste? ¿Por qué hay tanta basura? Porque dicen que no hay petróleo. Y como no hay petróleo, no recogen la basura, la recogen cuando puedan. ¿Viste? Entonces eso está mal hecho. Porque hay muchos niños enfermándose, hay muchas personas enfermándose y esto es horrible aquí ya. Hay que ponerle seriedad a este país. Esta no es solo una escena más de desorden urbano.
es el síntoma más dramático de una crisis que golpea el corazón de la isla, donde la falta de recursos amenaza la salud, la economía y la vida cotidiana de millones. Seguiremos informando sobre la situación en la isla. Soy Leticia Grau para América Noticias. Una exfigura política de Hialeah está en problemas serios con la justicia local luego de que se declarara culpable de fraude relacionado con préstamos destinados a ayudar pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. Angélica Pacheco, quien en años recientes fue concejal en la ciudad, admitió ante un tribunal federal que falsificó información para obtener dinero para un centro de ayuda que dirigía, según documentos judiciales. La acusación es fuerte. Pacheco no solo solicitó fondos con datos que no eran reales, sino que, según fiscales, presentó documentos y declaraciones engañosas para obtener decenas de miles de dólares. Parte de ese dinero, según las autoridades, se usó para fines personales o que no tenían nada que ver con el propósito original del programa de ayuda, que era sostener a negocios y personas afectadas por la pandemia. El caso ha generado sorpresa y polémica en Hialeah, una ciudad donde la confianza en los líderes locales es un tema sensible. Pacheco, cara conocida en la política municipal, había promocionado su centro como un espacio para apoyar a emprendedores y familias en apuros durante los días más duros del COVID-19. Vecinos recuerdan que hablaba con pasión sobre ayudar a la comunidad, lo que hace que ahora su confesión de culpabilidad choque aún más. En el juicio, Pacheco aceptó los cargos luego de negociar con los fiscales, lo que evita que el caso llegue a un juicio largo. Su declaración de culpabilidad significa que podría enfrentar años de prisión federal y el pago de multas elevadas. Durante la pandemia, muchos negocios en el sur de Florida lucharon por sobrevivir, y programas de asistencia como estos salvaron a cientos de empleados de perder sus trabajos. Que alguien de la propia ciudad haya manipulado este tipo de ayuda golpea especialmente fuerte en una comunidad que aún recuerda las peores semanas del COVID. Vecinos y líderes locales han reaccionado con incredulidad. Algunos expresan que esto daña la reputación de Hialeah, mientras otros señalan que es una prueba de que nadie está por encima de la ley. En los próximos días, se espera que el juez revele la pena que enfrentará Pacheco tras su declaración de culpabilidad, y muchos en la ciudad estarán pendientes de cómo este caso puede influir en la confianza pública hacia otros funcionarios electos. Seguiremos de cerca los detalles de esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. La tensión entre Estados Unidos e Irán escala minuto a minuto. Teherán rechazó negociar bajo amenazas y lanzó un mensaje directo a la Casa Blanca. El canciller iraní Abbas Araghchi afirmó que la diplomacia basada en presiones militares no funciona y advirtió que si Washington quiere diálogo, debe cesar las amenazas y las exigencias. El choque ocurre mientras un portaaviones nuclear estadounidense, el USS Abraham Lincoln, se despliega en Oriente Medio, muy cerca de las costas iraníes, dentro del alcance potencial de misiles y drones. Un movimiento que enciende todas las alarmas y eleva el riesgo de un error de cálculo. Desde Washington, el presidente Donald Trump mantiene la presión máxima. Habló de una armada rumbo a la región para vigilar, disuadir y actuar si hace falta, dejando claro que ninguna opción está descartada. En paralelo, Irán responde con advertencias duras. Asegura que el despliegue naval no quebrará su determinación y que cualquier ataque tendría consecuencias mayores, aunque sin cerrar del todo la puerta a una negociación sin amenazas. La tensión no es solo militar. Aerolíneas europeas han cancelado vuelos por el riesgo creciente, mientras imágenes desde Teherán muestran destrozos tras protestas y una represión interna que organizaciones de derechos humanos califican de severa. Hoy el escenario es claro. Un portaaviones nuclear de Estados Unidos en la puerta de Irán, Trump sosteniendo la presión, Teherán advirtiendo y resistiendo. Para entender qué significa este despliegue, qué riesgos reales existen y qué escenarios se abren, nos acompaña Ron Aledo, excontratista de la CIA, oficial de operaciones del Estado Mayor en el Pentágono. ¿Qué está sucediendo en Irán? Muy posiblemente va a haber otro ataque, un ataque muy fuerte, muy duro del US Navy, de la US Air Force contra Irán. Posiblemente se van a destruir centros de mando, edificios del gobierno, posiblemente se trate de asesinar al ayatollah, a los ministros, posiblemente la cúpula civil y militar
posiblemente sean todos asesinados, muchos de ellos por lo menos intentarán de asesinarlos con misiles, con drones, con ataques aéreos muy poderosos. Quien está detrás de todo esto es Netanyahu. El gobierno de Israel es quien está detrás de todo esto. El sueño, uno de los sueños del Likud, de Netanyahu, siempre ha sido eliminar a Irán, porque es el último de los grandes oponentes que le queda en la región a Israel. Israel ha ido año tras año, década tras década, eliminando uno por uno a todos los oponentes reales que tenía. El sueño de Netanyahu ha sido siempre destruir el régimen de los ayatolás, el gobierno teocrático chiita de Irán. Y si lo hace, pues podemos esperar otra guerra aérea. Esta vez yo creo que Irán también va a lanzar misiles también contra Israel, muchos misiles contra Israel, contra puntos críticos en Israel, y posiblemente trate de hundir algún barco de los Estados Unidos con algún misil hipersónico. Va a tratar de posiblemente dañar o hasta hundir uno de los carriers, uno de los portaaviones que Estados Unidos tiene en el área. Y va a hacer un golpe muy fuerte contra Irán con el objetivo de hacer un cambio de régimen, de destruir el gobierno y que permita que regrese el hijo del Shah para ponerlo allí como gobernante marioneta, como gobernante títere globalista en Irán. El mundo observa con nerviosismo un pulso que puede impactar la estabilidad regional y los mercados globales. Síguenos para más información, aquí en América Noticias. Marco Rubio lanzó una advertencia que ha sacudido a Caracas y a toda América Latina. El secretario de Estado de Estados Unidos dijo este martes ante el Senado que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sufrirá el mismo destino que Nicolás Maduro si no cumple con las demandas de Washington y coopera plenamente con las autoridades estadounidenses. Rubio fue directo y duro. Aseguró que el gobierno de Donald Trump está preparado para usar la fuerza para garantizar que Rodríguez cumpla con lo que, según él, se espera del nuevo liderazgo venezolano tras la captura de Maduro. No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan, dijo Rubio ante los legisladores. La advertencia llega justo después de que Delcy Rodríguez, recientemente ascendida a presidenta encargada tras la caída de Maduro, lanzara un mensaje desafiante. ¡Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela! Parte de la preocupación en Washington es si Rodríguez está realmente dispuesta a romper lazos con aliados como Irán, Rusia y China, algo que no ha sido anunciado de forma definitiva. El mensaje de Rubio también tiene una lectura clara. No hay espacio para excusas ni gestos simbólicos. La administración estadounidense, según él, quiere acciones que demuestren cooperación total, sobre todo en temas energéticos, de seguridad y de combate al narcotráfico. Y ahora se suma una nueva pieza explosiva al rompecabezas. Según una filtración publicada por el diario español ABC y recogida por medios internacionales, el presidente Donald Trump habría designado a Marco Rubio como una especie de gobernador de facto de Venezuela, encargado de supervisar recursos estratégicos, incluyendo el petróleo, mientras se define la transición del país. Esa designación no ha sido confirmada por la Casa Blanca, pero ha generado alarma y debate sobre el papel real de Washington en Caracas. En este choque directo entre el poder estadounidense y la declarada soberanía venezolana, el mundo observa cómo se define el rumbo de una nación que lleva años en la cuerda floja y ahora con el rostro de Rubio en una posición que, para muchos, va más allá de la diplomacia convencional. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Este martes se confirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió una visa especial de 5 días para viajar a Estados Unidos y reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington.
La cita está programada para el 3 de febrero y, aunque en el papel parece un encuentro diplomático más, detrás hay una mezcla de tensión, demandas inesperadas y muchas preguntas sin respuesta. A pocos días del encuentro, Petro lanzó una declaración que encendió aún más el debate. Escuchemos. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. Pero ahí está la clave del asunto. ¿Cómo se les ocurre bombardear la patria de Bolívar? Una exigencia poco común, sobre todo si se tiene en cuenta que fue Washington quien lideró la operación que terminó con la captura de Maduro en enero pasado. Esa postura no solo generó incomodidad en la Casa Blanca, sino que levantó fuertes críticas entre congresistas cubano-americanos, especialmente del sur de la Florida. Varios de estos legisladores han sido claros. Consideran que las declaraciones de Petro minimizan los crímenes de los regímenes autoritarios de la región y chocan de frente con la política de presión que Estados Unidos mantiene contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. No es la primera vez que la relación entre Trump y Petro pasa por momentos tensos. En 2025, Estados Unidos llegó a revocar la visa de Petro tras comentarios considerados provocadores sobre soldados estadounidenses. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Pese a todo, el tono parece haber cambiado en las últimas semanas. Tras una llamada telefónica en la que hablaron de narcotráfico y seguridad regional, Trump extendió la invitación formal a la Casa Blanca. Y aquí es donde empieza el verdadero run político. ¿Insistirá Petro en el tema Maduro frente a Trump, aún sabiendo la oposición de los congresistas cubano-americanos? ¿Usará Trump esta reunión para exigir resultados concretos en narcotráfico, migración y seguridad? Por ahora, hay más preguntas que respuestas, demasiadas tensiones sobre la mesa y un encuentro del que todos esperan algo. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Las noticias regresan a la pantalla de América TV, Canal 41. Desde este lunes 2 de febrero, infórmese mejor, claro y a tiempo con América Noticias. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche. La información que usted necesita, cuando más la necesita. América TV, el de siempre. Canal 41. América Noticias, los hechos más relevantes del momento, contados de una forma clara y sencilla para que estés bien y mejor informado de todo lo que pasa en el mundo. América Noticias te trae día a día noticias actualizadas de Cuba, Venezuela, América Latina y Estados Unidos, con información veraz y oportuna. América Noticias desde el 2 de febrero a las 6:30 y a las 10 por América TV. Para estar más y mejor informado, te presentamos nuestras noticias en un minuto. Un alto funcionario de Estados Unidos aseguró que Cuba revendió cerca del 60% del petróleo subsidiado que recibió de Venezuela entre finales de 2024 y 2025. Pese a la grave crisis de apagones y falta de combustible en la isla. Según ese análisis, Cuba habría recibido unos 70,000 barriles diarios de crudo y derivados venezolanos, pero alrededor de 40,000 barriles por día fueron enviados a Asia para su reventa comercial, en lugar de usarse para aliviar el déficit energético interno. El funcionario, que habló bajo anonimato, afirmó que esta operación demuestra que el régimen prioriza su propio beneficio económico mientras la población sigue enfrentando cortes prolongados de electricidad, colapso del transporte y un deterioro creciente de los servicios básicos. El presidente Donald Trump afirmó que Cuba va a colapsar muy pronto, al referirse a la grave crisis económica, política y energética que atraviesa el país. En su mensaje, señaló que los apagones prolongados, la escasez de combustible y alimentos, así como el deterioro de los servicios básicos, son síntomas de un sistema que considera completamente agotado. Trump sostuvo que durante años el régimen ha priorizado el control y los privilegios de la élite gobernante, mientras la población enfrenta salarios miserables, inflación descontrolada y una creciente ola de migración. Aseguró que la combinación de sanciones, pérdida de apoyo externo y descontento popular está acercando al gobierno cubano a un punto de quiebre.
El mandatario insistió en que su administración mantendrá la presión política y económica sobre La Habana y prometió respaldar a los cubanos que reclaman cambios profundos. Elecciones libres y un futuro con más oportunidades dentro de la isla. This is not a Cuba room, but that's all right. There are plenty of them around, especially in Miami. And Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. El gobierno de Estados Unidos revocó licencias de exportación a las empresas Catapult Marketplace y Maravana Cargo tras concluir que enviaron a Cuba cientos de vehículos y motocicletas por encima de lo autorizado. El Departamento de Comercio, a través de su Buró de Industria y Seguridad, determinó que bajo estos permisos se realizaron envíos que excedieron ampliamente los límites fijados en las licencias originales. En el caso de Catapult, la autorización permitía exportar solo 100 vehículos híbridos y de gasolina hacia la isla, pero finalmente se despacharon 224 autos, más del doble de lo permitido, además de otros equipos vinculados al sector automotor. En el caso de Maravana, las autoridades calificaron el exceso de drástico, al detectar alrededor de 140 vehículos adicionales y 337 motocicletas fuera de los márgenes aprobados. Las decisiones, firmadas en 2025 por una alta funcionaria de comercio estratégico, ordenan devolver o redirigir cualquier envío en tránsito y otorgan a las compañías un plazo de 45 días para presentar apelaciones formales y tratar de revertir la medida.